¿Qué tal? Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a la clase de Genética General del curso de verano para Ingeniería en Agronomía del día 15 de julio del 2020. Vamos a continuar con los temas que estamos viendo acerca de la genética mendeliana, ¿de acuerdo? Y para aquellos que por ahí todavía tendrían algunas dudas con respecto a la elaboración del árbol genealógico o el pedigrí, ¿de acuerdo? Por ahí algunos me escribieron, profe, es que no sé cómo hacerlo, ¿no? Ahorita vamos a ver, sí, voy a hacerles aquí uno para que ustedes más o menos tengan una idea. Recuerden que el propósito de la actividad no es que hagan los cuadritos y las bolitas y los dibujitos, sino que expliquen de dónde salen cada uno de los términos de los cuadritos, ¿de acuerdo? Entonces, abuelo paterno, abuela materna, papás, etcétera, etcétera. Uno tiene el cabello, no sé, negro, otros tienen el cabello rubio y de unos salen así, ya saben. Entonces vamos a hacer una actividad en ese sentido, pero por lo pronto vamos a seguir retomando donde nos habíamos quedado, ¿sale? Entonces, vamos a continuar con lo que son las bases moleculares de la genética mendeliana. Entonces, como ya hemos visto, los genes normalmente se presentan en pares, ¿vale? Y es importante reconocer algunos términos con respecto a cómo es que esta transcripción hereditaria de los genes se va dando a nivel químico, si lo quieren ver, a nivel molecular. Para eso es importante distinguir qué son los alelos. Los alelos son las variantes de un mismo gen y difieren en solo uno o en unos muy pocos nucleótidos entre sí, que son, recuerden cuando estuvimos viendo en la primera unidad la parte de la constitución molecular de la cadena del ADN y cómo se va formando el ADN, luego las cadenas más largas, se forman alrededor de los nucleosomas, luego la cromatina hasta llegar a la cromosoma, ¿de acuerdo? Entonces, en los puntos específicos de los cromosomas es donde tenemos una secuencia, ¿de acuerdo? De la cadena del ADN y a formación a nivel cromosómico, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde están los genes que manifiestan un cierto tipo de fenotipos en los seres vivos. Y aquí es importante resaltar, le voy a poner silencio a todos otra vez, perdón. Ahí está. Es importante resaltar la presencia de un alelo que se conoce como wild type o alelo comodín en relación a los juegos de cartas. No wild type, que en inglés significa salvaje o silvestre, no, es el alelo comodín que se forma en cualquier gen particular es hallado en la naturaleza. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, un alelo wild type es el color del pétalo de la flor del chícharo, la flor del guisante, ¿de acuerdo? Entonces, el alelo dominante A es el wild type, es el que se encuentra más fácilmente en la naturaleza, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, el genotipo AA mayúscula, que es el que tengo yo aquí, ¿sale? El genotipo AA mayúscula es el genotipo dominante. Este genotipo lo que hace es que dentro del gen codifica una enzima en las plantas, que esta enzima es la encargada de la producción del pigmento púrpura o el pigmento morado, que al final de cuentas hace que se presenten los pétalos de este color, ¿sale? Cuando yo tengo un genotipo A mayúscula, A minúscula, dominante recesivo, dado que todavía tengo el genotipo wild type o el genotipo comodín, esto hace que la enzima activa sea la que haga que se produzca el pigmento púrpura y seguiré teniendo yo los pétalos de la flor color púrpura. Y finalmente, cuando yo tengo el recesivo, A minúscula, en este caso no se activa la enzima. ¿Qué es lo que hace que no se active la enzima? Al no haber enzima que produzca el pigmento, pues no va a haber pigmento, y al no haber una pigmentación, lo que va a estar pasando es que la flor de chícharo será de color blanco. ¿De acuerdo? Entonces, la presencia en algún punto específico de los cromosomas del gen encargado de la coloración, lo que hace es que activa o desactiva ciertos sitios, ciertas proteínas, ciertas enzimas que hacen que al final de cuentas tenga una repercusión a nivel fenotípico. En este caso, la coloración de las flores del chícharo, ¿sale? Aquí es muy importante resaltar esto.
El fenotipo blanco puede darse por la inactivación de cualquiera de los genes involucrados en la síntesis del pigmento. No necesariamente, y aquí es importante resaltar eso, no necesariamente porque, digamos, haya una ausencia del gen encargado de la coloración, quiere decir que ya no voy a tener el pigmento. No es tan sencillo como parece. ¿De acuerdo? Normalmente hay diversos genes encargados de funciones específicas para la síntesis de las proteínas. ¿De acuerdo? Entonces no puedo hablar de un solo espacio en donde el gen es el que esté presentando esta caracterización fenotípica. Puede haber el caso de que haya varios genes involucrados en la manifestación fenotípica de alguna característica especial, por ejemplo, la coloración. Entonces, a lo mejor el fenotipo blanco puede darse porque no es que no esté presente el genotipo de la enzima que hace que se presente la coloración. Puede darse por algunas otras razones independientes de esto. Por ejemplo, de nada me sirve que yo tenga la enzima activa si no se está generando el gen que hace que existan las condiciones para la producción de la coloración del pigmento. ¿Sale? Y esto se debe a múltiples factores, no necesariamente relacionados con la presencia genética. ¿Sale? Por ejemplo, puede darse el caso de que el gen que hace que se absorba el nitrógeno en la planta, que al final de cuentas hace que ese nitrógeno permita la formación de los elementos constituyentes para la pigmentación, si no está, pues por mucho que yo tenga la enzima activa para generar la coloración, no voy a poder tener plantas con la coloración morada. ¿Sale? Entonces, ahí es importante resaltar que existe una interrelación muy grande entre las diferentes funciones que van a cumplir la construcción a nivel molecular de los genes. ¿Sale? Entonces, a lo mejor incluso si tengo ese gen, sí tengo la forma de sintetizar el nitrógeno para la producción de eso, pero lo que no tengo es el nitrógeno en la naturaleza. O sea, no tengo nitrógeno suficiente en el sedimento o en donde tengo sembrado la planta de chícharo para que se produzca dicha coloración. ¿De acuerdo? Entonces, aunque tiene la enzima, aunque tiene la forma de sintetizar el nitrógeno, aunque tiene todas las condiciones necesarias para la producción de lo mismo, pues imaginen una analogía con respecto a una fábrica. Tienen una fábrica para producir, no sé, carros. Tienen todos los equipos, toda la energía, todo lo suficiente, pero no tienen materia prima. No pueden producir los carros si no tienen acero, caucho, plástico, pinturas, etcétera, etcétera. Si no tienen eso, pues no van a producir carros. O en la otra forma, dicen, bueno, tienes la materia prima, ¿sale? Tienes la maquinaria para echar a andar la fábrica de los carros, ¿sale? Pero al final de cuentas, no te sirve la máquina de la pintura. Entonces, tú tienes todo para producir carros rojos, pero al final tus carros salen grises. ¿Por qué? Porque no tienes, aunque tienes la pintura, no tienes funcionando correctamente el equipo para pintar el carro. Entonces, ahí hay varios factores que afectan todo este tipo de cuestiones. ¿Vale? Entonces, vean, por ejemplo, aquí tenemos una caracterización de componentes para una proteína en un sitio activo. Entonces, vean, hay diferentes partes que están, digamos, relacionadas directamente con la producción de la enzima o de alguna una otra característica específica, ¿sale? Entonces, hay diferentes sitios en los cuales se puede manifestar que va a haber lo que se conoce como mutación. En este caso, todavía no vamos a abundar mucho en este tema, pero digamos que la mutación se refiere no a una deformidad, por el estilo, sino a un cambio con respecto a la secuenciación de un cierto gen en los cromosomas. ¿Sale? Entonces, si está en el sitio activo, vean, solamente es esta parte de aquí, de la verde, de este lado, y esta parte de acá. ¿Sale? Entonces, si la codificación se da aquí, entonces no hay problema, no pasa nada, porque tendría que ser en estos puntos en donde se dé esta parte. Ahora, si se da aquí, entonces sí podemos tener la manifestación de un cambio de la coloración. En este caso, pues tampoco va a haber una manifestación ni aquí. ¿Vale? Entonces, podemos hablar de un alelo nulo, aquel que lleva a la ausencia del producto génico normal, por ejemplo, en el caso de M6, o a la desaparición fenotípica de la función normal, en el caso, por ejemplo, M2
o en M3. ¿Sale? Entonces aquí tengo yo la proteína, ¿sale? Estos en color rosa son los sitios activos. Si se da un cambio de sitio en el M5, pues como no es en el sitio activo, no se va a manifestar ninguna modificación. Si se da en M4, puede ser que sí, puede ser que no, dependiendo de qué tan profundo sea la modificación. Si se da en M2 o en M3, aquí sí hay una modificación de la estructura y entonces puede manifestarse esto, ¿sale? En este caso, los alelos nuevos formados por una mutación pueden resultar en la pérdida total o parcial de la función, de la ganancia de más función o incluso adquisición de una nueva función a nivel proteico. Entonces, vamos a analizar, por ejemplo, en este caso, qué es lo que ocurre, por ejemplo, en la analogía de la fábrica de los carros. Puede ser que por la mutación haya una pérdida total o parcial de la función. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que se me descomponga, por decir algo, la máquina que se encarga de la pintura. ¿Sale? A pesar de que estoy produciendo todo lo demás, en el caso final de la máquina de la pintura, pues no funciona, no le puedo poner pintura y el carro sale sin color, gris, metálico, ¿no? O que puede ser que gane una nueva función, ¿de acuerdo? La ganancia de más de una función es ahora que normalmente la pintura la tengo rojo y ahora la pintura la tengo para varios colores, ¿sale? Ahora puedo ponerla en la misma, con el mismo equipo puedo ponerlo color blanco, rojo, negro. ¿De acuerdo? Entonces, inicialmente la construcción de mi fábrica hacía que solamente tuviera yo color rojo. Pero ahora, con la modificación estructural a nivel genético de la fábrica, ahora puedo ponerlo blanco, rojo, verde, de varios colores. O incluso, la última opción es la adquisición de una nueva función a nivel proteico. ¿Qué quiere decir? Que ahora, además, por ejemplo, de ponerle la pintura, le puedo poner un acabado extra. Por ejemplo, no sé, plastificarlo, por decir algo. Entonces ya no solamente ahora tengo la fábrica para el nivel o propósito que tenía inicialmente, sino que ahora va más allá ¿de acuerdo? Aunque no necesariamente eso implica que es una mejora, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso cuando se hagan este tipo de consideraciones, porque no porque se modificó a nivel estructural el ADN, quiere decir que ya tengo ahí mejoras significativas. Puede darse el caso de que esta mejora en principio no sea una mejora al final de cuentas. ¿Sale? Bien. Entonces, puede darse el caso de que exista un alelismo múltiple en donde existen varios alelos conocidos de un gen. En este caso estaremos hablando de una serie alélica que van a ser el conjunto de los alelos de un gen. Entonces, yo tengo el wild type o el gen comodín, ¿de acuerdo? Que es el que me permite identificar una cierta condición característica. Pero además puedo tener alelos diferentes a el normal, digamos al dominante, en donde hay varios sitios en donde hay una modificación con respecto a el nivel de profundidad que puede tener una manifestación a nivel fenotípico, ¿sale? Entonces, un ejemplo claro de esto es una enfermedad que es el PKU, por sus siglas en inglés, esto es la fenilcetonuria. ¿Sale? La fenilcetonuria es una enfermedad autosómica recesiva generada por el procesamiento normal de la fenilalanina por parte de la enzima fenilalanina hidroxilasa. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a una modificación a nivel génico, lo que va a estar pasando no es que exista, digamos, un gen único destinado a la producción de esta enzima, la fenilalanina, ¿sale? Sino que hay varias estructuras de la fenilalanina hidroxilasa que a nivel génico hacen que se produzcan. Y si no están identificadas plenamente, pues entonces hay variaciones con respecto al gen que hace que esta enzima pues no procese de forma normal o procese de forma anormal la fenilalanina. ¿Sale? Entonces vean, aquí tenemos la estructura de la fenilalanina hidroxilasa, si lo queremos ver por un ejemplo. Y aquí existen diversos sitios en donde se ha manifestado que puede existir una mutación de tipo génico. ¿Qué quiere decir una mutación de tipo génico?
que en algunos de los genes dedicados a la generación de esta enzima, en este punto hace que la enzima no sintetice bien la fenilalanina, en este punto tampoco, ni aquí, ni acá, ni acá, ni acá. O sea, lo normal sería que esta línea fuera, digamos, totalmente azul y que estos sitios de inactivación de las diferentes estructuras, pues, no se diera. Entonces, si se da este caso, entonces es que se ocurre la fenilcetonuria. En este caso, ¿por qué el alelo defectuoso de la fenilalanina hidroxilasa es el recesivo? En este caso, el gen de la fenilalanina hidroxilasa es haplosuficiente. Una sola dosis del comodín, del alelo comodín, es suficiente para producir el alelo del fenotipo comodín. Entonces, el fenotipo dominante PP, como el dominante recesivo PP minúscula, produce una cantidad de fenilalanina hidroxilasa suficiente para el funcionamiento normal de la célula. Pero aquellos que presenten el gen recesivo WP minúscula no tienen la actividad de esta enzima. Entonces, la recesividad de un alelo mutante es generalmente el resultado de la haplosuficiencia del alelo wild type de este gen. Entonces, al contrario, la dominancia de un alelo dominante es normalmente el resultado de la haploinsuficiencia del alelo wild type. ¿Qué quiere decir esto? Que si solamente la mitad del alelo normalmente encontrado, el comodín, en la naturaleza es el que hay de mayor presencia, pues muy difícilmente se puede dar este caso de que existan las variaciones a nivel mutagénico del gen encargado de una cierta función en específico. O sea, digámoslo en palabras sencillas, lo normal sería que los seres humanos pudieran sintetizar la fenilalanina. La parte difícil es que algunas personas han tenido mutaciones a nivel génico y no pueden sintetizar esta fenilalanina. Vamos a ver un poco más sobre esto, ¿sale? Bien. Entonces, la recesividad de un alelo mutante de un gen haplosuficiente. Entonces, tengo una homocigota que es la dominante, ¿de acuerdo? Entonces, esta homocigota tiene una proteína de funcionalidad normal, hace que la transcripción del ADN también se dé de forma normal, ¿de acuerdo? Entonces, un cromosoma de estos hace que la funcionalidad de la presencia de una cierta característica, digamos, sea funcional. Mientras que del otro lado también cuando hay una transcripción desde este punto hacia acá, también se da de forma normal y la proteína es la que tiene una funcionalidad normal. Ahora bien, si a la hora de que se parta el gen, digamos, tengo una heterocigota que es mitad dominante, mitad recesiva, va a haber una parte que sea funcional, digamos que presente esta manifestación normal de la función que está dedicada a esta parte del gen, pero puede darse el caso de que hay una parte del gen recesivo, que es el que está, si lo queremos ver así, no es la forma correcta de decirlo, pero sí podría decir que está dañado, y eso hace que no se presente una transcripción correcta del ARN mensajero y finalmente no tenga dicha funcionalidad. Por ejemplo, en lo de la enzima hidroxilasa, no se produzca no trabaje de forma eficiente. Mientras que si desde un principio tengo la codificación del ADN de los cromosomas en los sitios génicos para la producción de esta cierta característica, en los dos casos va a ser un gen recesivo y va a tener una baja funcionalidad o una nula funcionalidad en el caso de la homocigota recesiva, que es la que tiene ahí la modificación a nivel estructural. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, otro de aquí, estas son las bases moleculares del albinismo, en este caso un trastorno, no está bien correcto decir la enfermedad, es un trastorno autosómico recesivo, en donde cuando se da la transcripción normal, digamos, del genotipo dominante, hace que se generen las enzimas y los polipéptidos necesarios para la producción de la melanina, que es la que le da la pigmentación a la piel. Entonces, dado que los dos alelos tienen la presencia del gen dominante, pues al final hay pigmentación. Aquí, aunque tengamos el genotipo dominante recesivo, con que solo tenga una parte dominante, que es la que se encarga de la producción de la melanina, pues aquí está, va a ser pigmentado. Mientras que cuando tengo el genotipo de los alelos, que son mutantes, y los dos son recesivos, entonces no va a haber una síntesis correcta de la enzima encargada de la producción de la melanina y al final de cuentas se va a presentar el albinismo. En este caso, recuerden, no es únicamente de seres humanos, se da en una gran cantidad de seres vivos. ¿Sale? Entonces,
Muy importante resaltar que a nivel estructural, la presencia o la ausencia de los genes o de varias partes de los genes encargados de la síntesis de características específicas a nivel proteico puede dar el caso de que se presenten dicha característica o no. ¿Sale? Entonces, hay una gran cantidad de trastornos relacionados con este tipo de condiciones. Entonces, la actividad para el día de hoy, para que la hagan ahí y la puedan entregar en las plataformas, de en Classroom o en el novio de YouTube, es que investiguen acerca de alguna de estas, algunos de estos trastornos, algunos de estas, si lo quieren ver así, incluso enfermedades relacionadas directamente con la inactivación o la transcripción de un cierto fenotipo o genotipo. Pues el albinismo, fenilcetonuria, la que a ustedes se les ocurra, ¿de acuerdo? Hay una gran cantidad de trastornos, ahí lo pueden buscar en internet, ¿de acuerdo? Entonces, y la parte más importante es que hagan la relación directa con la presencia, con los postulados de mente, ¿de acuerdo? Entonces, que digan, pues dicho trastorno normalmente ocurre porque no se sintetiza tal o cual enzima, ¿de acuerdo? Entonces, a nivel génico, se puede decir que el gen dominante es tal y el gen recesivo es tal, y en cierta parte de una cierta población de individuos o de seres vivos se da una manifestación mayor porque los genes dominantes no están tan activos, etcétera, etcétera. O sea, lo importante ahí es que hagan la relación de dicha enfermedad o dicho trastorno autosómico con las bases de los postulados de Mendel. ¿Sale? Bien. Entonces, para los que tenían alguna duda con respecto a cómo se va a hacer la actividad del árbol genealógico del pedigrí, déjenme que se vea la pantalla en negro y ahí comenzamos. Lo vamos a ver el día de mañana muy por encimita, ¿de acuerdo? Entonces, aquí está, pantalla en blanco. ¿Sale? Entonces, vean, ¿qué es lo que queríamos hacer? Entonces, lo que quiero que hagan es que hagan los cuadritos del árbol genealógico, ¿sale? De al menos 3 generaciones. Uno por aquí, otro por aquí. Ustedes lo hacen más tranquilos en su casa, ¿sale? Y ahora por acá, por aquí así, por aquí así, ahí hizo un cuadrito de este lado. Recuerden, la simbología para este caso es que los círculos son, los cuadros son masculinos, los círculos son femeninos. ¿Vale? Y la parte más importante, como les había dicho, a resaltar aquí, es la explicación que le den. Entonces, vean, aquí hay un apareamiento del abuelo con la abuela. Y de esto dio como resultado, tres hijos. Voy a poner así. Hasta acá. ¿Sale? Entonces, vean, el abuelo con la abuela tuvieron dos hijos varones, una hija menor. De este lado, los abuelos aquí así, para acá. Para acá. Y acá está acá. Si quieren lo pueden hacer con forma de árbol, o sea, para que sea más fácil de identificar. Y de estos dos, nacieron aquí así. Tres hijas. Tres hijos, digo. Y de este lado me falta un cuadrito. Acá. Y de dos hijas. Ahí está.
¿Vale? Ahí está. Entonces, la parte importante a la hora de que hagan la construcción de su árbol genealógico es que expliquen y que logren identificar alguna cierta condición o alguna cierta característica específica, ¿de acuerdo? Para las condiciones. Entonces, por ejemplo, aquí digo, esta abuela de este padre, digamos, tenía el cabello chino, la abuela tenía el cabello lacio, y de ellos, el segundo hijo, que recuerden que el cabello chino es un gen dominante, ¿vale? Y aquí todos sus hijos salieron con el cabello chino, ¿vale? De este lado, el abuelo y la abuela tenían el cabello lacio, pero anteriormente ya algún bisabuelo también tuvo el cabello chino, y de ellos este hijo tiene el cabello chino. Ahí. Y este de acá. ¿Vale? Entonces recuerden que cuando están marcando una cierta condición para la presencia de un gen en específico, tienen que indicar cuál es ese gen. Y de estos, la hija de acá tuvo el cabello chino. ¿Vale? Y de la madre con el cabello chino y del padre con el cabello lacio, dado que aunque tenían una presencia recesiva, todavía ahí está. ¿Sale? Entonces, lo importante para la hora de que hagan su cuadro del árbol genealógico es que vayan identificando y que aquí le pongan en la parte de acá, condición dominante, cabello chino. ¿Sale? Y la condición recesiva, cabello lacio. Y que vayan explicando para cada uno de mis abuelos. Si lo están haciendo con respecto a ustedes, si lo están haciendo con respecto a algún otro ser vivo o alguna otra condición característica, pues especificarlo. Pero, por ejemplo, yo aquí lo voy a poner así como si estuviera hablando de mi familia. De mis abuelos, mi abuelo materno, tenía el cabello chino y mi abuela materna tenía el cabello lacio. Mis dos abuelos paternos tenían el cabello lacio. Y ahí lo van explicando, ¿no? Y luego dicen, de los hijos de mi abuelo materno, mi tío el mayor, mi tío y mi segundo tío y mi mamá tienen el cabello chino. De mis abuelos, de los 5 hijos que tuvieron, de los 4 hijos, de eso el segundo hijo tuvo el cabello chino y así. O sea, que vayan explicando la relación que existe entre el diagrama del árbol genealógico que ustedes están desarrollando y la explicación que le está dando ustedes, ¿sale? Y que coincidan, ¿sale? Y muy importante resaltar aquí que no, que cuando hagan la simbología, utilicen bien el uso de las líneas y de los cuadros, porque luego muchas veces, me pasó en el semestre pasado, que digo que también di, en biología di esta materia en curso de verano, y por ahí alguien me puso lo siguiente, vean, puso una línea aquí, y de esta línea le puso una línea cruzada hacia acá abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que dos hermanos se casaron y tuvieron un hijo, y que aportó genes también para este hijo. No, ¿sale? Entonces, mucho cuidado cuando estructuren las líneas. Recuerden que no se debe de haber cruces. Bueno, si quieren cruzar primos entre ustedes, pues no. Por ejemplo, en el caso de enfermedades que sí se transmiten, por ejemplo, el síndrome de Down a nivel higiénico, pues ahí sí también, si lo quieren ejemplificar, adelante, pero tengan mucho cuidado cuando hagan ese tipo de cruzamientos, porque hay algunas otras implicaciones a nivel ético
¿Sale? Entonces, traten de estructurarlo así. Recuerden, es el esquema acompañado con la explicación de alguna característica. Si ya le entregaron la actividad y no lo hicieron así, todavía pueden modificar, pueden eliminar lo que ya entregaron y pueden hacerla de nuevo. ¿De acuerdo? No hay ningún problema. Recuerden que tienen de aquí hasta el jueves para entregar las tareas. O si ya lo hicieron así y dicen, no, yo lo hice así, profe, y ya está perfecto, pues listo, ya. Esto era todo lo que tenía que hacer. Pero hacer la explicación, les digo, hacer el cuadro está bien, ¿no? Pero explicar el cuadro es muchas veces lo que al final de cuentas les permite lograr la identificación completa y asimilar el conocimiento de este tipo de actividades. ¿Por qué? Porque yo les podría dejar hacer 1001 cuadros de acuerdo de árbol genealógico y ustedes pues, los harían, pero no encontrarían, digamos, la interpretación que tenemos de cada uno de ellos. Entonces, ahí está, mejor háganlo así para que no haya ninguna confusión. ¿Sale? Entonces, pues así es como queda. Y por ahora aquí le vamos a detener la presentación. ¿Sale? ¿Alguna duda o algún comentario con respecto a las actividades o la actividad del día de hoy o algún concepto que no les haya quedado muy claro con respecto a la clase del día de hoy de las bases genéticas a nivel molecular? Ya pueden desactivar su micrófono y hablar. Adelante. ¿Nadie? ¿No? ¿No hay duda? ¿No hay comentarios? De las 6 personas que estamos el día. ¿Monse? No, nada más gracias. Ah, ¿así quedó claro bien todo? Bueno, eso sí. Recuerden, ahorita también les voy a subir de una vez la actividad del glosario de términos, ¿sale? Recuerden que viene todo el extracto en este caso para esta unidad, todo está en un solo material, una sola presentación de PowerPoint que ya tienen ahí en las plataformas. De ahí vayan sacando diariamente, si lo quieren ver así, aunque no esté la actividad ya en las plataformas, ya se las voy a subir ahorita, el glosario de términos, para que allí vaya poniendo ahí qué es un gen recesivo, qué es un árbol genealógico, qué es, cuál es la primera ley de Mendel, segunda ley de Mendel, fenotipo, genotipo, etcétera, etcétera. ¿Sale? Para que así, para el examen del viernes, pues ya tengan todo esto completamente desarrollado. ¿Sale? Entonces, hasta hoy la de hoy es la última actividad. Ya son 7 actividades. Recuerden, son 4 actividades de la semana pasada y van a ser 3 actividades de esta semana. ¿Sale? Entonces, cada actividad representa 5% de la calificación. Recuerden que es el porcentaje que se le asigna para la entrega de trabajos. El otro porcentaje es la asistencia y la entrega si no asisten, pues la entrega del resumen. Y el otro porcentaje, el 25%, va a ser el examen del día viernes. Va a ser en línea. Ustedes solamente tienen que ir seleccionando ahí. Va a ser de opción múltiple, entonces es relativamente sencillo. Lo que sí es que va a ser muy limitado el tiempo, entonces ahí sí, yo desde las 9 ya voy a tener activa, mañana les explico cómo se hace esto, pero de las 9 ya va a estar activa la opción para que ustedes hagan el examen, ¿de acuerdo? Y durante el transcurso de la hora de la clase de 9 a 10 es el tiempo que van a tener para hacer el examen, ¿vale? Posteriormente, ya después de las 10 se inactiva el examen en línea y yo ya tengo la respuesta. Entonces, ahí sí, aunque no estemos, o sea, yo empiezo la reunión, normalmente ya saben, 9:05, en este caso, entonces, aunque no estén en la reunión, ustedes ya pueden estar haciendo el examen y allí sí, por favor, disculpen por para esto, por las suspicacias, allí sí van a tener que tener activo el video, de acuerdo, aunque no tengan activo el micrófono, pero para que yo esté viendo que están haciendo el examen, aunque yo los voy a estar monitoreando en tiempo real aquí en mi computadora, quiénes están, y estoy viendo cuáles las respuestas que están dando, ¿sale? Pues es mejor que yo vea que sean ustedes los que están haciendo el examen. ¿Vale? Por eso es que el código de la activación de la clase se los voy a dar en el grupo de WhatsApp a las 9 de la mañana ese día,
para que solamente ustedes tengan el acceso a la respuesta del examen, le ponen su nombre completo y listo. A mí me genera un archivo en donde vienen todas sus respuestas, todos los reactivos y demás. Entonces, mañana vamos a ver bien eso y listo. Creo que por mi parte sería todo el día de hoy, salvo que tengan alguna duda con respecto a Ivonne, que activó su micrófono. No, ninguna duda. Gracias. Ya. El glosario, ¿para cuándo sería ya el glosario completo? ¿El Perdón. jueves? ¿El glosario completo para cuándo sería? Para el jueves. Se lo voy a activar hoy la actividad, pero para el jueves es cuando es la fecha límite, ya saben, para la entrega de las actividades. Ok, perfecto. Dale, profe, gracias. Sale, Claro, pues. Pero- Cuídense mucho y nos estamos viendo por aquí el día de mañana a la misma hora. Importante, recuerden que mañana es para ver lo del examen, cómo se va a lograr y demás. ¿Listo? ¿Sale?